Detente por un momento. Cierra los ojos y visualiza esto. Bloques de granito de 100 toneladas. 100 toneladas. Cortados con una precisión tan milimétrica que ni siquiera una hoja de afeitar, delgada como un suspiro, puede deslizarse entre sus juntas. Ahora imagina que fueron ensamblados hace miles de años, por personas que, según nos han contado, solo tenían cinceles de cobre y cuerdas trenzadas a mano. ¿Te suena lógico? ¿Te suena posible? En las marcas que dejaron sus herramientas cuentan una historia diferente. Una historia que la arqueología tradicional prefiere no escuchar demasiado fuerte. Porque hay lugares en este planeta, 6 lugares extraordinarios, que no encajan en el relato oficial. Estructuras que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros. Monumentos que susurran secretos de civilizaciones que, quizás, fueron mucho más sofisticadas de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Hoy vas a descubrir estos 6 enigmas. Y te advierto, después de este video, tu percepción sobre el pasado de la humanidad nunca volverá a ser la misma. ¿Estás listo? Entonces acompáñame a este viaje por lo inexplicable. Capítulo 1. Gunung Padang, la pirámide que reescribe la historia. Indonesia, isla de Java, una montaña sagrada cubierta de vegetación que los lugareños han venerado durante siglos. Pero cuando los geólogos pasaron sus equipos de georradar sobre su superficie, los datos que obtuvieron les helaron la sangre. Esa montaña no era una montaña, era algo completamente distinto, algo que cambiaría los libros de historia para siempre. Era una estructura artificial, una pirámide gigantesca, construida por manos humanas y luego olvidada, enterrada por el tiempo mismo. Ahora viene la parte que te va a volar la cabeza. Las pruebas de carbono 14, el método más confiable que tenemos para datar materiales orgánicos, revelaron una antigüedad de 20.000 años. 20.000 años. Déjame ponerlo en perspectiva para ti. Esto significa que Gunung Padang fue construida durante la Edad de Hielo, 15.000 años antes que los egipcios siquiera soñaran con sus famosas pirámides, cuando Europa estaba cubierta de glaciares y los mamuts aún caminaban por la tierra. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Los bloques que usaron son columnas de basalto, formaciones naturales creadas cuando la lava se enfría y se fractura en patrones geométricos perfectos. La naturaleza hizo las columnas, sí, pero fueron humanos quienes las movieron, las apilaron, las organizaron para crear terrazas monumentales. Humanos que supuestamente eran simples cazadores y recolectores, sin estados organizados, sin faraones, sin imperios. Y aún así, construyeron esto. ¿Cómo? La ciencia todavía no tiene una respuesta satisfactoria. Capítulo 2. Kailasanata, el templo que desafía la ingeniería. Ahora viajamos a la India, al estado de Maharashtra, donde encontrarás algo que, francamente, no debería existir. El templo de Kailasanata no es un edificio, no se construyó ladrillo tras ladrillo, columna tras columna, como cualquier estructura normal que conoces. No, este templo fue tallado, excavado, esculpido directamente de una montaña de roca sólida. Imagina que tienes una montaña frente a ti y decides que en lugar de construir sobre ella, vas a crear un templo sacando la piedra que sobra, de arriba hacia abajo, como Miguel Ángel esculpiendo el David, pero multiplicado por 1.000.000. Y ahora, agárrate porque vienen los números que te van a dejar sin palabras. 200.000 toneladas de roca fueron removidas. 200.000. Para que lo dimensiones, eso es como excavar 67 piscinas olímpicas llenas de granito puro. Según los registros históricos, esto se completó apenas en 18 años. Hagamos las cuentas juntos. Eso significa que tuvieron que extraer, tallar
y retirar 30 toneladas de piedra cada día, sin parar, sin descansos, sin días festivos, durante casi 2 décadas, con cinceles, con martillos de hierro, con cuñas de madera. ¿La técnica? No usaron láseres alienígenas como algunos quieren que hagas creer. Usaron algo mucho más brillante, física básica e infinita paciencia. Insertaban cuñas de madera en las grietas naturales de la roca, las mojaban con agua y la madera se expandía con una fuerza imparable, fracturando la piedra con precisión cirúrgica. Gravedad, agua, madera y un conocimiento profundo de cómo funciona la roca. Pero aún sabiendo cómo lo hicieron, la pregunta sigue resonando en el aire. ¿Cómo tuvieron la visión, la coordinación, la obsesión necesaria para completar semejante obra maestra? Capítulo 3. Yonaguni, la Atlántida que Japón no quiere admitir. Costa de Japón. Un instructor de buceo llamado Kihachiro Aratake está buscando tiburones martillo para sus turistas, y entonces lo ve. Bajo las aguas cristalinas del Pacífico, a 25 metros de profundidad, emerge una visión imposible. Terrazas perfectamente niveladas, escalones tallados con ángulos de 90 grados, lo que parece ser un camino procesional, estructuras que gritan construcción humana por todos sus poros. Pero aquí es donde la ciencia se pone incómoda, porque si esto fue hecho por humanos, tuvo que haber sido cuando el nivel del mar era más bajo, mucho más bajo, y eso solo ocurrió hace más de 10.000 años, durante la última glaciación, 10.000 años antes de las pirámides, antes de Stonehenge, antes de casi cualquier civilización que reconozcamos. Los geólogos más conservadores argumentan que la arenisca se fractura naturalmente en líneas rectas, que esto podría ser solo un capricho de la naturaleza. Y sí, la arenisca puede hacer eso, pero ¿puede la naturaleza crear esquinas perfectas de 90 grados? ¿Puede tallar lo que parecen ser canales de drenaje? ¿Puede la erosión producir lo que luce como un rostro humano tallado en la roca? La controversia sigue viva, los buzos siguen explorando, y el monumento de Yonaguni sigue guardando sus secretos bajo las olas del Pacífico, esperando a que alguien, quizás tú, quizás yo, finalmente demuestre qué es realmente. Capítulo 4. Derinkuyu, la ciudad que se esconde bajo tus pies. Turquía. Un hombre está renovando su casa. Algo completamente normal, ¿verdad? Decide derribar una pared vieja en su sótano, y cuando el polvo se asienta, hay un túnel que no debería estar ahí. Curioso, o tal vez imprudente, entra con una linterna y descubre que su casa está construida sobre el secreto mejor guardado de Capadocia. Porque ese túnel no llevaba a un simple sótano antiguo, no, llevaba a una ciudad completa excavada bajo la tierra. 18 niveles hacia abajo, una metrópoli subterránea que se hunde 85 metros bajo la superficie. Derinkuyu, la ciudad de las profundidades. Una ciudad diseñada para albergar a 20.000 personas, con sus familias, con su ganado, con sus provisiones, con escuelas para sus niños, con templos para sus dioses, con comedores, con bodegas de vino, con pozos de ventilación tan ingeniosamente diseñados que el aire circulaba hasta el nivel más profundo. Y no, antes de que preguntes, no la construyeron para esconderse de extraterrestres o del apocalipsis nuclear. La construyeron por algo mucho más real y aterrador: invasiones. Romanos, árabes, mongoles. Durante siglos, ola tras ola de conquistadores atravesó esa región como tsunamis de violencia. Y los habitantes de Capadocia, cansados de ser víctimas, encontraron una solución brillante. Si no podemos defendernos en la superficie, desapareceremos bajo ella. La roca volcánica de la región, Toba, es lo suficientemente blanda para tallarla con herramientas básicas, pero lo suficientemente estable para crear túneles que han durado milenios.
y tenían puertas de piedra circular de toneladas que podían rodarse para sellar los túneles, convirtiendo cada nivel en una fortaleza impenetrable. Ingeniería defensiva en su máxima expresión. No magia, no alienígenas, solo humanos desesperados haciendo lo que siempre han hecho mejor: sobrevivir. Capítulo 5. Nan Madol, la Venecia que flota en el misterio. Micronesia, medio del Océano Pacífico, un lugar donde la tierra es escasa y el mar es todo. Y aquí, sobre el agua misma, se alza uno de los logros arquitectónicos más incomprendidos de la historia humana: Nan Madol, la Venecia del Pacífico, pero construida 1000 años antes que la Venecia italiana, y con un pequeño detalle que la hace infinitamente más impresionante. Está hecha de piedra basáltica, columnas de roca volcánica que pesan hasta 50 toneladas cada una. 92 islas artificiales, conectadas por canales navegables, construidas apilando 3/4 partes de millón de toneladas de piedra sobre arrecifes de coral en medio del océano. Y ahora viene el detalle que vuelve loco a cualquier ingeniero moderno. Los habitantes de Pompey que construyeron Nan Madol no tenían metal, ni siquiera tenían ruedas, ni poleas complejas, ni crúas, ni bestias de carga. Entonces, ¿cómo movieron 750.000 toneladas de basalto desde las canteras a través de kilómetros de selva densa y luego las transportaron por agua hasta su ubicación final? Las leyendas locales tienen una respuesta simple: magia. Hechiceros gemelos que hicieron levitar las piedras con cánticos ancestrales. Romántico, misterioso, pero probablemente no muy preciso. Los arqueólogos modernos tienen una teoría más terrenal pero no menos ingeniosa: balsas de bambú. Resulta que el basalto es poroso. Cuando lo atas firmemente a bambú, que es increíblemente boyante, las piedras flotan. Bueno, no flotan exactamente, pero la boyancia del bambú reduce su peso efectivo dramáticamente. Marea alta para mover las piedras, marea baja para depositarlas exactamente donde las necesitas. Física, observación de la naturaleza, paciencia. Y ahora viene una transformación más profunda. Pero, ¿para qué construir algo tan monumental en medio de la nada? La respuesta te va a sorprender: control político. Nan Madol era una cárcel dorada, donde los gobernantes mantenían a los jefes tribales locales bajo vigilancia constante, lejos de sus tribus, rodeados de agua, imposibilitados de conspirar. Un centro de poder disfrazado de ciudad sagrada, brillante y brutalmente efectivo. Capítulo 6. El Serapeum, las cajas que no deberían existir. Hemos llegado al final de nuestro viaje y guardé lo mejor para el final. Egipto, Saqqara, 1850. El arqueólogo francés Auguste Mariette está excavando en el desierto cuando tropieza con la entrada de un pasadizo subterráneo. Enciende sus tornechas, desciende por escalones milenarios y entra a un corredor que parece extenderse hacia las entrañas de la tierra. Y entonces los ve. 24 sarcófagos gigantescos de granito negro. Cada uno pesa hasta 100 toneladas, 100, tallados de bloques sólidos de las canteras de Asuán, a 800 kilómetros de distancia. Pero no es la grandeza lo que te va a dejar sin aliento, es la precisión. Cuando los ingenieros modernos midieron las superficies internas de estos sarcófagos con instrumentos de óptica de precisión, descubrieron algo que les hizo cuestionar todo lo que sabían sobre el antiguo Egipto. Las caras internas son planas con una precisión de micras. Micras. Eso es milésimas de milímetro. Para que entiendas lo absurdo de esto, lograr ese nivel de precisión en granito, una de las piedras más duras que existen, es extremadamente difícil incluso con maquinaria moderna, con fresas de diamante, con control computarizado. Y alguien lo hizo hace miles de años con cinceles de cobre o piedras de golpe. Los arqueólogos tradicionales insisten que sí, que con suficiente tiempo y habilidad artesanal es posible. Tal vez tengan razón, pero entonces llegamos al segundo misterio.
cómo metieron estas moles de 100 toneladas en túneles subterráneos donde apenas caben 4 hombres de pie? No hay espacio para las cuadrillas masivas que habrían necesitado para usar palancas. No hay marcas de poleas en los techos. No hay rampas. No hay explicación. El Serapeum de Saqqara sigue siendo hasta el día de hoy uno de los artefactos más incómodos para la egiptología convencional. Un elefante de granito de 100 toneladas en la habitación que todos prefieren ignorar. Porque admitir que no sabemos cómo se hizo es admitir que quizá no sabemos tanto como creemos sobre el antiguo Egipto. Capítulo 7. La lección de los ancestros. 6 lugares, 6 enigmas, 6 recordatorios monumentales de que nuestra historia que nos enseñaron está incompleta. Porque estas estructuras nos gritan una verdad que a veces olvidamos en nuestra arrogancia moderna. Nuestros ancestros no eran primitivos. No tenían internet, es cierto. No tenían electricidad. No tenían ChatGPT ni inteligencia artificial. Pero tenían algo que nosotros estamos perdiendo. Tiempo, paciencia, visión generacional. Tenían la capacidad de iniciar proyectos que sus nietos terminarían. Tenían la humildad de ser un eslabón en una cadena que trascendía sus vidas individuales. Tenían el conocimiento profundo de la física, de los materiales, de la naturaleza, que solo se obtiene observando, experimentando, fallando y aprendiendo durante generaciones. No necesitaban tecnología alienígena, no necesitaban civilizaciones perdidas de Atlántida. Necesitaban lo que tú y yo a veces olvidamos que tenemos: ingenio humano, determinación, la capacidad de soñar algo imposible y trabajar hasta hacerlo real. Así que la próxima vez que veas una de estas estructuras antiguas y pienses es imposible que lo hicieran con herramientas simples, recuerda esto: lo imposible es solo lo que aún no hemos descubierto cómo hacer. Y nuestros ancestros eran maestros de lo imposible. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas 6 maravillas te dejó más impactado? ¿Gunung Padang y sus 20.000 años? ¿Las cajas imposibles del Serapeum? ¿La ciudad que se esconde bajo tierra en Delinkuyu? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer tus teorías. Y si este viaje por lo inexplicable te atrapó tanto como a mí, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, porque cada semana desentrañamos un nuevo misterio del pasado. Los enigmas de la historia están esperando, y nosotros apenas estamos comenzando a descifrarlos. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, cuestiona todo, incluso lo que te enseñaron en la escuela. Hasta pronto, explorador del pasado.